que dice ¿qué es el efecto tijera? En realidad el título concreto es cómo se está deteriorando la economía de la clase media argentina, según un informe de la Universidad de Buenos Aires que han tomado, por cierto, todos los medios de comunicación. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA expuso el problema que atraviesa a los hogares formales de clase media en la Argentina, el llamado efecto tijera. Los ingresos reales disminuyen y los gastos fijos esenciales aumentan sin mecanismos compensatorios por parte del Estado. Usted va a ver en estos 2 minutos que dura la lectura de este artículo que hay una intención de Infobae de echarle la culpa a los pobres de que ande mal la clase media. Ajá. El sector medio, en especial de las áreas urbanas, enfrenta una doble presión económica. Por un lado, la pérdida sostenida de ingresos debido a la inflación, la licuación salarial y la eliminación de ciertos beneficios impositivos. Por el otro, la suba acelerada de servicios regulados como educación privada, salud, transporte y tarifas. Esta combinación deteriora el poder de compra y limita la capacidad de estos hogares para sostener su nivel de vida. Los sectores de menores ingresos, que cuentan con herramientas de asistencia directa como la asignación universal por hijo o la tarjeta de alimentar, los hogares de clase media formal no acceden a esas redes de protección. Bueno, como ven, todo está vinculado a que no es que la economía sea chica, no es que te aumentan, es que los pobres, porque los pobres tienen subsidio. ¿Y qué quieren que hagan? Esto los obliga a absorber por completo el impacto de los cambios en los precios relativos y la reducción del gasto público. En el área metropolitana de Buenos Aires se concentra gran parte de la clase media argentina, asalariada, que utiliza servicios regulados y enfrenta aumentos de hasta 3 dígitos. Estamos hablando del gas, estamos hablando de la energía eléctrica, estamos hablando del transporte. En su factura y con cuotas mensuales. El efecto tijera se manifiesta como una brecha creciente entre ingresos y egresos. Mientras los sueldos no acompañan la inflación, los gastos aumentan por el alza en servicios básicos. Esta tensión genera un escenario de desfinanciamiento doméstico donde muchas familias deben postergar consumos, endeudarse o recurrir a sus ahorros para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, el valor del documento presentado por Infobae, escrito por la Universidad de Buenos Aires, también advierte que el fenómeno no es solo económico. La persistencia, si esto sigue, puede derivar en consecuencias sociales y políticas, como el desinterés político de la gente o la fragmentación del tejido social urbano, del todo contra todo. Al sentirse excluidos de las prioridades del Estado, muchos de estos hogares pierden la confianza, se alejan de los canales tradicionales de participación, no participan de las elecciones, etcétera. Muchas familias modificaron sus coberturas de salud ante el aumento de cuotas, cambiando planes o abandonando prepagas privadas. Además, el informe destacó que los sectores que componen esta clase media están sufriendo el deterioro de su consumo habitual, ya sea por el encarecimiento de bienes y servicios o por la necesidad de priorizar gastos esenciales. Esto repercute no solo en la economía de los hogares, sino también en la dinámica del mercado interno. Se retrae el consumo general a medida que los ingresos no se actualizan, los gastos se incrementan, las familias reducen su margen de maniobra, el efecto tijera actúa entonces como una fuerza de empobrecimiento progresivo, especialmente visible en rubros como salud, educación y transporte, movilidad. El informe también observó que y comunicaciones. Perdón, Dani. El informe también observó que esta dinámica afecta a la movilidad social. Los hogares que antes aspiraban a mejorar su situación económica ahora centran sus esfuerzos en mantener su posición y evitar caer en la pobreza. Esta modificación de expectativas configura un cambio profundo en el comportamiento de la clase media con implicancias económicas y políticas de mediano plazo. En vez de, yo diría, los medios económicos, en vez de inventar estos sugerentes títulos, efecto tijera. ¿Sabes lo que es el efecto tijera? Estamos apretados por el gobierno que nos sube el impuesto y por los pobres que reciben mucho ¿Y por qué no pensamos en agrandar el país? Para que haya más para todos. ¿No sería más fácil? Más adecuado, más humano. No, pero tenemos que inventar estas cosas. Mientras tanto, la realidad te golpea a los cachetazos. La pobreza infantil alcanzó en 2024 el mayor nivel desde el 2001. Pero hay 2 políticas que ayudaron a contenerla, porque siempre hay que poner el lado positivo.
Según el Observatorio de la Deuda Social, la pobreza infantil alcanzó un récord del 67,3% en el primer semestre de 2024, aunque cerró el año en el 52,8%, gracias a cierta estabilidad macroeconómica y baja de la inflación. Sin embargo, persisten profundas desigualdades territoriales. Hoy la pobreza infantil sigue superando el 50%, lo más crítico fue el 67,3% de los niños y niñas y adolescentes, la cifra más alta del 2001-2002, esto se dio en 2024. Aunque en el segundo semestre de 2024 el índice descendió al 52,8%, la mejora fue parcial y no alcanzó a todos los sectores del país. La pobreza infantil sigue siendo la más alta entre grupos etarios, reflejando una estructura social profundamente desigual. Y da como ejemplo el noroeste argentino y el noreste argentino, la región más golpeada, el Gran Salta, Formosa, La Rioja, el Gran Paraná, Resistencia en Chaco, con tasas de pobreza infantil que llegan a más del 70%. Y por último, por cierto fuera poco, le decimos que la actividad metalúrgica volvió a caer en mayo, 1,1, la capacidad instalada está en 46,6. Y eso que hay un repunte en la maquinaria agrícola. La actividad de la industria metalúrgica registró en mayo pasado un retroceso del 1,1% respecto del mes pasado. El sector acumula un crecimiento del 3,3% en lo que va de 2025, pero está 11,7% por debajo del promedio de 2023 y un 14,5% por debajo de los niveles históricos más altos. El dato surge del informe ADIMRA, la Asociación Industrial Metalúrgicos, que señala que la utilización de la capacidad instalada registró un aumento de 2,6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año previo. Mire que fue malo el año pasado, peor que malo. En abril, último mes con datos disponibles, las exportaciones de productos metalúrgicos totalizaron $476 millones, lo que representa un aumento interanual del 7,4%, pero las importaciones de bienes metalúrgicos aumentaron un 29,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por último, digamos que el presidente de ADIMRA, Elío Dolrés, dijo que la actividad metalúrgica sigue sin demostrar aumentos significativos y las importaciones crecen a un promedio mensual del 4,9%. Los países desarrollados cuentan con una industria metalúrgica fuerte y Argentina no puede ser la excepción. En cuanto a la suba de la maquinaria, de la actividad en el sector de maquinaria agrícola, no se hagan problemas, ya el gobierno nacional se está encargando, va a empezar a habilitar ya habilitó la importación de máquinas porque, ustedes están creciendo, ya va a ver lo que les va a pasar. Ahora lo vamos a hacer bajar. Y no estoy exagerando y ni me gustan las ironías con este tipo de cosas porque está en juego el trabajo de mucha gente y muchas empresas de decenas de años en la provincia de Santa Fe, que no dicen mucho pero están realmente preocupadas. Cada vez que alguien levanta un poco la cabeza te abren importación para cortártela.